Hola a todos, ya nos encontramos en la clase número 5, donde vamos a hablar acerca de los grandes conflictos internacionales que han sucedido después del término de la Guerra Fría. ¿Ya? Antes de empezar, les quiero pedir por favor que sigan mandando su respuesta al correo. Recuerden que más que tareas son las mismas actividades que habríamos hecho en clase, así que es importante que me envíen sus respuestas. Sobre todo también como tema técnico, envíenme sus respuestas contestando el mismo mail en el que yo les envío el material, ¿ya? Porque si me envían un correo distinto, me queda en un correo distinto y así no tengo todas las respuestas en el mismo hilo, ¿ya? Así que les quiero pedir ese favor. También les quiero pedir el favor de que converse, o sea, si ven que Renata Zúñiga del tercero A no puede escuchar los audios, sean buenos compañeros y les compartan el material a ella, si pueden ir a escucharlo con ella, etcétera. Ya no sé si todavía tenga el mismo problema, pero hasta anoche no podía escucharlos bien, ¿ya? Y en lo posible que no se mate, que no es un problema grave. Eso, ¿ya? Y así empezamos entonces con la clase del día de hoy. Vamos a revisar entonces, como les dije, los grandes conflictos internacionales. Pero además de eso, como objetivo sería entonces ejemplificar los grandes conflictos internacionales luego de la Guerra Fría, pero analizando las consecuencias que esto trae para la conflictividad mundial, ¿ya? Especialmente con el desarrollo de grandes problemáticas a nivel internacional, especialmente con el desarrollo del terrorismo, con el desarrollo del intervencionismo de Occidente y particularmente de Estados Unidos, y las graves crisis humanitarias que se pueden derivar de los conflictos en algunas partes del mundo. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver en esta primera lámina la línea de tiempo donde vemos los principales conflictos internacionales. Ahí se pueden ubicar temporalmente. Y lo que más me interesa es que empecemos ya con los contenidos. Y en este caso, los grandes conflictos internacionales que suceden luego de la Guerra Fría, tal como decía Francis Fukuyama, ya no vienen dados por la diferencia ideológica. Ya no es un mundo bipolar. Pero hoy día sí existen conflictos, pero están dados por otras razones. Y en ese sentido nosotros podemos sintetizar las causas de estos conflictos internacionales en cuatro categorías, ya que son las que aparecen ahí desglosadas. Podemos describir, por ejemplo, conflictos que surgen por problemas nacionalistas, es decir, zonas del mundo que reclaman o reivindican la independencia de sus propios pueblos y que por alguna situación no lo han podido hacer todavía porque están bajo el mandato o el gobierno de otro país u otra fuerza extranjera, ¿ya? A medida que vayamos viendo los ejemplos, les va a ir quedando mucho más claro a qué tipo de conflicto corresponde cada uno de los casos. También tenemos otro tipo de conflictos que está dado por el desarrollo del terrorismo fundamentalista, ¿ya? Todos conocemos la palabra terrorismo, la aplicación de terror sistemático en la población con fines concretos, especialmente políticos o religiosos, o ideológicos también. Y fundamentalista generalmente se hace alusión a la relación que existe entre la política y la religión, ¿ya? El fundamentalismo generalmente es algo, un concepto que aplicamos al mundo islámico, pero que se puede presentar en cualquier religión. En la actualidad lo asociamos más al mundo islámico, ¿ya? Y hace referencia a aquellos grupos políticos o grupos paramilitares que actúan en nombre de la religión para fines políticos, ¿ya? Es decir, política y religión se encuentran unidos. De eso se trata el fundamentalismo. En tercer lugar, tenemos los conflictos étnicos que tienen que ver con desavenencias que existen entre dos grupos de la población que son étnicamente diferentes, pero que les toca convivir dentro de un mismo estado. También vamos a ver algunos ejemplos de eso. Y finalmente, conflictos civiles que tienen que ver con guerras internas, conflictos económicos, como las empresas en algunos casos se aprovechan de los recursos naturales que tienen ciertos países generando crisis humanitarias, ¿ya? Lo vamos a revisar a continuación con algunos casos, enfocándonos en algunas regiones en particular. Y comenzamos con el primer caso, nos vamos hacia Europa, particularmente a la siempre conflictiva zona de los Balcanes. Busquen un mapa, por favor, en internet, ya que están conectados, y ubiquen la zona de los Balcanes, muy importante que tengan noción de ella, porque ahí se ubica un ex país que ya no existe, pero que fue muy importante durante el siglo XX y que corresponde a Yugoslavia, ¿ya?
Yugoslavia es un nombre un tanto extraño para nosotros, pero etimológicamente significa los eslavos del sur. Yug significa sur y Slavia por los eslavos, ¿ya? Que es la cultura étnica que predomina en la zona. La ex Yugoslavia nace como un país después de la Primera Guerra Mundial y abarca a una gran cantidad de pueblos muy distintos entre sí. Lamentablemente, estos pueblos nunca se llevaron bien entre sí, pero tuvieron que convivir bajo el alero de un mismo Estado. Esta Yugoslavia desarrolló un gobierno de corte socialista, es decir, estuvo bajo el alero de la intervención de la Unión Soviética y fue liderada principalmente en sus últimos años por su principal gobernante, que es el señor llamado Tito, es su sobrenombre. Su nombre real es Josip Broz, pero era más conocido como el señor Tito, ¿ya? Eh, la antigua Yugoslavia lamentablemente nunca pudo consolidarse como un estado porque los pueblos que la componían eran muy diferentes entre sí, hablaban diferente idioma, la composición étnica de estos países también era muy distinta y una vez que el proyecto socialista de la Unión Soviética se derriba, el comunismo de alguna manera colapsa, y la Yugoslavia lamentablemente ya no puede continuar porque ya no tiene el sustento que lo mantenía unido, que era el proyecto socialista de Josip Broz, o más conocido como Tito, ¿ya? En ese sentido, a partir del año 1991, la Yugoslavia se empieza a dividir, generando la independencia de sus componentes, sus estados o repúblicas federadas. Los primeros en independizarse no tuvieron mayores conflictos, claramente no fue miel sobre hojuelas, pero no tuvieron mayores problemas. Eslovenia, Croacia, ¿ya? Sin embargo, el resto de las repúblicas tuvo graves conflictos que perduraron a lo largo del tiempo. Ya, del caso de Yugoslavia vamos a destacar dos regiones. El primer caso lo vamos a destacar con la guerra que se produce en Bosnia-Herzegovina. Miren el mapa, por favor, y se van a dar cuenta que en todas las regiones o repúblicas de la antigua Yugoslavia predomina un cierto grupo étnico. Así, por ejemplo, en Eslovenia ven que está marcado de un solo color porque está representado o está habitado mayormente por habitantes eslovenos. En Croacia predomina el color verde más claro porque habitan principalmente los croatas. Así en Serbia aparece en amarillo porque viven mayoritariamente serbios. Sin embargo, si se fijan, Bosnia-Herzegovina aparece de distintos colores y rayados de distinto tipo. Y eso es porque era una zona tremendamente diversa en términos étnicos, ¿ya? Ahí habitaban serbios, habitaban bosniacos, es decir, personas que vivían en Bosnia pero que tenían religión musulmana, vivían también croatas y una gran diversidad de población, ¿ya? Bosnia y Herzegovina, lamentablemente por ser una república más bien pobre dentro de la antigua Yugoslavia, fue fuertemente intervenida por Serbia, ¿ya? Generando graves conflictos y grandes guerras al interior de ella. Lamentablemente, el gobierno serbio, liderado por Slobodan Milosevic, lo pueden googlear por si acaso, para que tengan una noción también de cómo se escribe. Bueno, aparece en el primer bloque de información, así que ahí lo tienen escrito. Slobodan Milosevic lamentablemente lleva una política de limpieza étnica en Bosnia-Herzegovina, intentando evitar que esta zona se independizara. Una limpieza étnica se refiere virtualmente a un genocidio. Eso significa que deliberadamente las tropas serbias asesinaban a grupos bosniacos para eliminarlos de estos territorios. Y así Bosnia-Herzegovina quedara habitada por población serbia. Una de las masacres más famosas de este lamentable caso es la masacre de Srebrenica, ¿ya? Búsquenla en YouTube, yo sé que es muy difícil de pronunciar, Srebrenica, ¿ya? Srebrenica, para que los busquen en YouTube. La masacre de Srebrenica es tristemente célebre por haber matado a cerca de 8.000 hombres, ancianos y niños de la etnia bosniaca en esa localidad de Bosnia-Herzegovina. Eh, es un escenario muy triste y donde lamentablemente incluso la presencia de los cascos azules no pudo evitar este tipo de crimen de lesa humanidad, ¿ya? Finalmente la guerra en Bosnia termina con condenados
por crímenes de lesa humanidad al gobernante de Serbia y también a los líderes militares que llevan a cabo estas violaciones a los derechos humanos. ¿Ya? Ese es el caso de Bosnia-Herzegovina. Y también otro conflicto que perdura hasta la actualidad es la guerra de Kosovo. Kosovo, que es una pequeña provincia dentro de Serbia y que también tiene características étnicas distintas. La mayoría de la población, si se fijan, en Kosovo está pintada de color morado. Eso quiere decir que ahí habita población albanesa, ¿ya? Como es diferente étnicamente, Kosovo ha buscado su independencia y de hecho ha sido reconocida por algunos países, pero lamentablemente no por todos, ¿ya? Hoy día todavía se encuentra bajo el mandato gubernamental de Serbia y no ha logrado su completa independencia, ¿ya? Si quieren profundizar sobre este conflicto que ha ocurrido en la antigua Yugoslavia y la independencia de sus países en la década de 1990, hagan clic en el link que aparece ahí en la lámina, ¿ya? Ahí pueden encontrar una descripción resumida de todo el conflicto y siempre es bueno escuchar también a otra persona, no solamente al profesor, ¿ya? Con el material audiovisual correspondiente. El segundo caso que vamos a revisar se produce en la región de África. Lamentablemente este continente ha sido tristemente conocido por los conflictos civiles que han ocurrido y también por las crisis humanitarias, ¿ya? En África han sucedido una serie de conflictos que claramente no alcanzamos a detallarlos todos, pero vamos a destacar algunos ejemplos, ¿ya? El más representativo y el más dramático de todos sucedió en Ruanda, ¿ya? Recordar antes de especificar en el caso de Ruanda que África durante gran parte del siglo XX estuvo bajo el dominio colonial de potencias europeas. Por lo tanto, la independencia de estos países es tremendamente reciente. Además, otra de las características que tienen los estados de África es que no siempre se corresponden con una nación, ¿ya? En América Latina, o más bien en Europa, el Estado generalmente coincide con una nación que se organiza políticamente. En el siglo XIX, los europeos llegaron y colonizaron gran parte de África, estableciendo sus propias fronteras, sin importarles si dentro de esas fronteras habitaban uno, dos, tres, cuatro o la mitad de, de grupos culturales o de tribus africanas. Por lo tanto, los límites que heredaron desde las diferencias territoriales de las colonias europeas hoy día se mantienen y dentro de cada uno de los países africanos habitan gran diversidad de tribus e incluso algunas tribus se encuentran divididas en dos, tres o cuatro países distintos. Por lo tanto, la composición étnica de cada país es tremendamente compleja y eso ha derivado también en que el proyecto de formar estados consolidados que se desarrollen económica, social y políticamente sea tremendamente difícil para estos países. Ahora, adentrándonos en el caso de Ruanda, es uno de los casos más dramáticos, ejemplificando esta herencia colonial, puesto que Bélgica, potencia colonial, abandonó la zona a mediados del siglo XX, dejando a Ruanda en una situación compleja, ¿ya? Ruanda está compuesta por tres tribus principales, que son los Hutus, con H, los Twa, T-W-A, y los Tutsi, ¿ya? Los últimos, los Tutsis, generalmente recibieron un mejor trato por parte de la potencia europea, Bélgica en este caso, puesto que los Tutsis étnicamente, por lo general, tienen una estatura mucho más alta, lo cual ellos asociaron con un mayor grado de civilización. Por lo tanto, habían ciertos privilegios sociales que la etnia Tutsi recibía en Ruanda y que se mantuvieron una vez que este país se independizó. Esa situación de privilegio fue generando gradualmente una situación de hostilidad frente a la mayoría de la población que era compuesta por las etnias Hutu y la etnia Twa, que eran mucho más bajas y que también vivían claramente con años de no tener esos mismos privilegios que la etnia Tutsi, tenían condiciones socioeconómicas mucho menores. Eh, Eso se fue acumulando a tal punto que en el año 1994 se genera una revuelta en la cual llega al poder uno de los primeros gobernantes de la etnia Hutu.
Lamentablemente, eso no significó una mejor convivencia entre las etnias, sino que al revés. Este nuevo gobierno, liderado por la etnia Hutu, lamentablemente lleva a cabo un genocidio contra la población Tutsi que dejó miles, cientos de miles de muertos en un lapso muy corto de tiempo, ¿ya? Fue una situación tremendamente terrible, lamentablemente por ser un caso africano, no lo conocemos muchos, pero los invito a ver el link que aparece al lado, donde aparece una mayor descripción de este caso que sucede en Ruanda, ¿ya? También tenemos el caso de Sudán y que sería un ejemplo nomás de cómo el colonialismo europeo también deja sus consecuencias. En este caso, los conflictos étnicos que se producen al interior de Sudán lamentablemente generan guerras civiles internas que generan tensión entre las poblaciones musulmanas, entre la población negra, la población cristiana o la población de religión animista, ¿ya? Eso ha significado que hace muy poco, por ejemplo, Sudán se haya dividido a través de estas guerras civiles en dos países diferentes. Sudán, por un lado, y abajo, si pueden ver en el mapa, si lo agrandan, van a ver que existe un Sudán del Sur, ¿ya? Algunos cientistas políticos incluso establecen que podría llegar a crearse nuevos países al interior de Sudán debido a la existencia de grandes diferencias étnicas al interior de este país. Otro caso, que incluso lo adelantamos un poquito en la clase anterior, es el caso de la República Democrática del Congo, donde los intereses económicos, y además de los conflictos étnicos, pero particularmente los intereses económicos han hecho generar una crisis humanitaria al interior de este país. ¿Ya? Como son gobiernos muy poco consolidados, existen muy pocas restricciones en cuanto a leyes, muy poca regulación laboral, muy poca protección hacia las poblaciones vulnerables, los niños, los ancianos, las mujeres, los animales, el medio ambiente, etcétera. Muchas empresas oportunistas se aprovechan de esta falta de regulación y extraen los recursos naturales de la zona. En este caso, por ejemplo, podemos destacar el comercio de diamantes y también el comercio del coltán. Ustedes leyeron un texto en la clase anterior. De hecho, también hay una película dedicada a este tipo de conflicto al interior de África, Diamantes de Sangre. Los recomiendo que la vean, ¿ya? Eh, También en Sierra Leona, otra situación conflictiva, guerras internas, guerras civiles, que también se manifiestan por esta conjunción de conflictos internos étnicos y también la falta de un gobierno consolidado y el aprovechamiento de las empresas en esta zona. También pueden ver otro link para profundizar el caso de Sudán, ¿ya? Si quieren revisar otros casos, los pueden googlear perfectamente para profundizar aún más en ellos, ¿ya? Solamente les quiero dejar una pregunta. En el caso de Yugoslavia yo mencioné que la ONU se había hecho presente a través de los cascos azules. También la OTAN se hizo presente tratando de intervenir en el conflicto porque estaba este conflicto al interior de Europa, que es una zona céntrica en el mundo. Sin embargo, en estos conflictos en África yo no mencioné en ningún caso la intervención reciente ni de Estados Unidos ni de algún organismo internacional, excepto claramente alguna ONG que va a ir a ayudar a la crisis humanitaria. La pregunta entonces que les dejo planteada es ¿por qué creen que en África no ha existido este interés por intervenir en estos conflictos que se dan en este continente? ¿Ya? Les dejo la pregunta abierta para que la reflexionen. Otra zona siempre conflictiva ha sido Medio Oriente, ¿ya? Medio Oriente, ustedes pueden ubicar ahí los países, es la zona que se ubica al occidente de Asia, la península arábiga, y también incluye el norte de África, ¿ya? Esa región la conocemos como el Magreb también, ¿ya? El norte de África. Esta zona, una de sus principales características culturales es que hablan predominantemente el árabe y su religión es el Islam. Otra característica fundamental es que sus economías están caracterizadas fundamentalmente por la posesión del petróleo, ¿ya? Esas condiciones obviamente son importantes para entender por qué se desarrollan conflictos en esta zona. El conflicto más antiguo que vamos a revisar es el caso de Israel y Palestina, ¿ya? Israel y Palestina es un conflicto que ha empezado desde el año 1948, cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU decide establecer
una zona donde la población judía que había vivido el Holocausto se pudiese asentar. Y en ese caso, el Reino Unido cede uno de sus territorios y establece ahí el Estado de Israel. Todo maravilloso, hasta ahí, lamentablemente, el problema es que esa zona no era deshabitada, sino que, a pesar de que era una colonia británica, habitaba ahí otro pueblo, que es el pueblo palestino, ¿ya? El pueblo palestino es un pueblo de cultura árabe, hablan árabe, tienen la religión islámica, versus la población judía, que hablaban hebreo y tenían la religión judía. Por lo tanto, eran dos culturas muy diferentes que obviamente iban a desarrollar conflictos entre sí ocupando el mismo territorio. A tal punto de que en la actualidad, hoy día ha sido necesario reconocer la existencia de Palestina, a pesar de que todavía no es un gobierno reconocido por todo el mundo, es un gobierno más bien de facto, eh, en dos territorios, que es Cisjordania y la Franja de Gaza, que son nombres que nos deberían sonar porque salen constantemente en las noticias, ¿ya? Otra zona de conflicto ha sido Irak, ¿ya? Irak fue una zona de conflicto particularmente en 1990, recién empezando esa década, por la guerra del Golfo Pérsico, ¿ya? Aún así no voy a profundizar en esa guerra porque después les voy a poner un link donde ustedes pueden ver la historia completa de Irak, porque no se termina ahí el conflicto con la guerra del Golfo Pérsico, sino que estos conflictos perduran y se mantienen a lo largo del tiempo, particularmente con el atentado a las Torres Gemelas el año 2001, ¿ya? Como algunos de ustedes ya pueden saber, Osama Bin Laden, liderando un grupo que se llama Al-Qaeda, un grupo terrorista, decide realizar este ataque contra las Torres Gemelas como una manera de, entre comillas, no lo pienso así, protestar o amenazar a Estados Unidos por el excesivo intervencionismo que tiene en la zona, ¿ya? Eh, Podemos criticar su acción desde cualquier punto de vista, claramente, aunque también podemos entender el excesivo intervencionismo estadounidense, ¿ya? A raíz de eso, Estados Unidos decide buscar a los culpables de este fuerte atentado y eso genera dos grandes conflictos mayores. El primero de ellos, el que se produce en Irak, tratando de acusar al gobierno de Saddam Hussein de elaborar armas de destrucción masiva, cosa que acusó a la ONU, eh, generando los votos necesarios para producir la invasión a Irak, ¿ya? Esa invasión termina con la muerte de Saddam Hussein. Hay algunos videos dando vuelta por ahí donde es enjuiciado y ahorcado. Tristemente se transmitió en las noticias, no fue muy ético por parte de los medios de comunicación viralizar ese video, pero existe, ¿ya? También buscando a los culpables, se llegó a la conclusión de que habían huido a Afganistán, generando otro conflicto y otra guerra, puesto que ahí estaba, en este país estaban gobernando un grupo fundamentalista, recuerden, un grupo fundamentalista es un grupo que combina lo político y lo religioso. Este grupo fundamentalista se llamaba el grupo de los talibanes, ¿ya? Que estuvo de moda también en algún momento ese concepto. Se acusó a los talibanes de estar protegiendo a este grupo terrorista Al-Qaeda y se produjo la intervención de Estados Unidos en Afganistán, ¿ya? Hasta cierto punto en el que Estados Unidos declaró haber encontrado a Osama Bin Laden en algunas montañas de Afganistán y fue muerto, ¿ya? Aún así, lamentablemente hoy día la intervención de Estados Unidos todavía es visible y son zonas que todavía siguen en conflicto, ¿ya? Irán también ha sido otro foco de conflicto desde antes, incluso desde la década de los 70, cuando se instala un gobierno de carácter teocéntrico, es decir, un gobierno que mezcla lo religioso con lo político, otro concepto semejante al fundamentalismo, ¿ya? En este caso, Irán ha sido bastante explícito al decirle al mundo que también está construyendo armas de destrucción masiva y está desarrollando energía atómica, cosa que los líderes de la ONU, Estados Unidos, las grandes potencias, se atribuyen el único poder de poder desarrollar este tipo de armamento, evitando que otro tipo de países lo puedan desarrollar. Irán lo dice explícitamente, que están desarrollando armas de destrucción masiva y eso ha generado la preocupación internacional, pero también sobre todo de Estados Unidos. ¿Ya? Si se fijan, en todos estos casos he mencionado mucho la palabra Estados Unidos.
al contrario del caso africano. La pregunta que nos queda entonces es, ¿por qué Estados Unidos tiene más interés en intervenir en los conflictos de esta zona? Le dejo esa interrogante a ustedes. Continuando en esta zona del Medio Oriente y de carácter más reciente, tenemos este proceso que nace en el año 2010 en adelante y que es conocido como la Primavera Árabe. Como ustedes pueden darse cuenta, el concepto de Primavera Árabe suena muy bonito y eso es porque está dado desde Occidente, ¿ya? La Primavera Árabe entonces hace relación con una serie de acontecimientos en los cuales la población civil de estos países que aparecen marcados en rojo en el mapa, Túnez, Libia, Egipto, Siria y Yemen, ahí la población civil sale a las calles a protestar en contra de sus gobiernos autoritarios, ¿ya? Que en algunos casos incluso tienen un carácter teocéntrico fundamentalista. Esta población civil sale a las calles en una serie de conflictos muy parecidos a los que vimos en el estallido social de nuestro país, donde piden la salida de sus gobernantes e incluso en algunos casos piden la instalación de gobiernos de corte democrático, ¿ya? Por esa razón, estos movimientos que ocurren en estos países reciben un fuerte apoyo por parte de Occidente y, era que no, particularmente desde Estados Unidos. La población civil también se movió en gran parte por la acción de las redes sociales. Otra cosa que también coincide con el estallido social de Chile, ya movimientos sociales, intervención de los medios de comunicación, de las redes sociales, que fueron muy importantes para organizar a la población civil, ya. Eso significó que en muchos de estos países, por ejemplo, Ben Ali en Túnez, Hosni Mubarak en Egipto, Muammar Gaddafi en Libia y Ali Abdullah Saleh en Yemen, terminaran sus gobiernos y lamentablemente dejaran en una situación bastante vulnerable a estos países, porque no es que llegue la democracia de manera inmediata. Todos estos países están viviendo procesos complejos en la actualidad. Lamentablemente uno de estos países que más ha vivido la inestabilidad política ha sido Siria, puesto que luego de la primavera árabe y la inestabilidad política que se ha generado, ha sido uno de los principales focos de ataque por parte de grupos fundamentalistas, particularmente de ISIS, generando una guerra bastante cruenta de las cuales nosotros podemos ver en las noticias los efectos de los bombardeos y del conflicto entre el Estado de Siria, la intervención estadounidense y la intervención de este grupo terrorista ISIS. Como son una serie de conflictos, son muchísimos y Medio Oriente nos da, pero material de sobra para hablar de conflictos regionales, les dejo una serie de videos para que ustedes puedan profundizar cada uno de estos casos. Si a ustedes les gusta la historia y conocen en profundidad uno de estos casos, no es necesario que los vean todos, pero si alguno de ustedes desconoce todo esto, pueden revisar todos estos links, ¿ya? Es un material audiovisual que pueden aprovechar y que está disponible en YouTube. Me imagino que todos tienen acceso a eso. Bueno, aquí iniciamos la actividad de la clase de este día. Vamos a revisar algunas fuentes de información y luego vamos a contestar algunas preguntas al final. Lógicamente, estas fuentes de información tienen que ver con el análisis de toda esta situación más que con la descripción. Con los videos y con la explicación anterior, hicimos una descripción. Ahora vamos a subir un nivel, un peldaño, y vamos a analizar el por qué se producen estos conflictos internacionales. ¿Ya? Partamos con el señor Samuel Huntington. ¿Ya? Ustedes leen el documento, no se los voy a leer yo, pero comentarles también que esto tenemos que contrastarlo con lo que hablábamos en la otra clase, la última clase presencial que tuvimos, y donde hablábamos de Francis Fukuyama. ¿Ya? Él nos decía que supuestamente una vez que se acabara la Guerra Fría y que se impusiera en el mundo la democracia, el capitalismo y la ciencia, en el fondo ya no habría más historia, porque no habría más conflicto en el mundo, porque es lo máximo a lo que puede alcanzar el ser humano, ¿ya? Lamentablemente todos estos conflictos mundiales nos hablan acerca de que la tesis de Francis Fukuyama no es así, porque los conflictos siguen en el mundo y Samuel Huntington nos ofrece una explicación de por qué siguen estos conflictos en el mundo, ¿ya? En esencia, Huntington nos dice que ya no existe la división ideológica, eso ya no nos divide, sino que lo que nos divide como humanidad es otra cosa, y es la civilización o la cultura, ¿ya? Lean el documento,
analícenlo y después contestan las preguntas. También revisen el mapa, aparece la división del mundo en culturas o en civilizaciones. Este segundo documento del señor Daniel Yergin nos habla acerca de la importancia que ha tenido el factor petróleo en el desarrollo de estos conflictos internacionales, ¿ya? Entendiéndolo en el contexto de la globalización actual, ¿ya? Revisen este documento. Y finalmente tenemos tercera fuente de información que nos habla acerca de la mentalidad terrorista y también nos muestra un mapa del actuar de Al Qaeda, el principal grupo terrorista antes de la aparición de ISIS en la actualidad. ¿Ya? Revíselo, nos habla acerca de la psicología que mueve a aquellas personas que forman parte de estas organizaciones terroristas. ¿Ya? No tienen que contestar las preguntas que aparecen abajo, es importante eso sí que contesten las que vienen a continuación. Muy bien, y finalizando esta clase, para darle un cierre, obviamente tenemos que analizar estas situaciones, esta situación de conflictividad internacional. Y me gustaría conocer sus opiniones o sus visiones al respecto de por qué, aún así, a pesar de que Francis Fukuyama nos decía que íbamos a vivir en un mundo maravilloso, en paz, donde nos íbamos a tomar de la mano, íbamos a correr felices, sonrientes por las colinas y las praderas verdes, liderados por Estados Unidos hacia el capitalismo, la ciencia y la democracia, lamentablemente no es así, ¿ya? Así que lo escucho. Revisen por favor las preguntas. ¿Qué conflicto te llamó más la atención? Comenta tu elección. Obviamente no el que más le gustó, porque todos son terribles, ¿ya? Sino que el que más le llama la atención, el que más le llegó al corazón, al cora, ¿ya? De acuerdo a Samuel Huntington, ¿la cultura es algo que nos une o nos divide como humanidad? Es una pregunta de reflexión, no hay respuesta correcta aquí. ¿Ya? La tercera, ¿cómo afectan los intereses económicos al desarrollo de conflictos según el texto de Daniel Yergin? Muy importante. Recuerden que desde la mirada constructivista es importante no solamente tomar en consideración los factores políticos en los conflictos internacionales, sino que también los conflictos económicos y los conflictos sociales. Y finalmente, ¿es válido imponer la democracia a la fuerza? ¿Es el terrorismo una respuesta justificable frente al intervencionismo de Occidente? Ya, son dos problemáticas que están reñidas con la ética ahí y me gustaría conocer su opinión, ¿ya? Para finalizar, por favor, recuerden que envíen sus respuestas, valga la redundancia, como respuestas a este mismo correo que yo les estoy enviando, ¿ya? Así yo tengo todas las respuestas en un mismo hilo o en un mismo thread, ¿ya? Para los que no saben inglés, thread significa hilo, ¿ya? Aquí estoy actuando interdisciplinariamente con el departamento de inglés, ¿ya? Espero que puedan revisar este material, espero también que estén muy felices en su cuarentena, que no se contagien todavía y cualquier cosa estoy recibiendo sus comentarios, sus opiniones y también sus preguntas, ya si tienen dudas, no duden en escribirlas en el mail, ¿ya? Que tengan muy buenos días, tardes, noches, no sé en qué horario estén revisando esto, pero espero que sean muy felices.